Carlos Iafigliola, ha pasado algún tiempo desde la última entrevista y en ese tiempo han acontecido algunos hechos políticos que quisiéramos analizar con usted. Tal vez uno de los más importantes es la reforma a la seguridad social y lo que podría traer aparejado a esa reforma a la seguridad social, que es un posible plebiscito para derogar algunos artículos o, en todo caso, aún no está definido, pero para derogar las propias AFAP. ¿Entiende usted que era necesaria una reforma a la seguridad social en todos los aspectos que está establecido en la ley, que son unos cuantos artículos? Sí, lo entendemos nosotros y más allá de los movimientos políticos que se han hecho en este tiempo, esos anuncios de un posible plebiscito y demás, yo creo que lo entendió desde hace mucho tiempo todo el sistema político. Todo el sistema político desde hace mucho tiempo viene hablando de que era necesaria una reforma previsional, una reforma jubilatoria, una reforma de la seguridad social, porque bueno, había indicadores en nuestra sociedad que lo marcaban. Uno es todo el tema demográfico. Un país envejecido, donde la tasa de natalidad decrece, bueno, con un aborto legal desde el año 2002, es decir, jóvenes que emigran del país, todo mostraba con claridad que en algún momento se iba a tener que hacer una reforma previsional, y me parece que lo que hizo nuestro gobierno es actuar con responsabilidad y con valentía frente al tema, ¿no? Porque muchos lo venían anunciando. Bueno, de hecho en el gobierno del Frente Amplio había varios actores que decían que tenía que haber una reforma previsional, pero no se animaban a hacerla porque, bueno, estarían midiendo costos políticos de llevar adelante una reforma de este tipo. Bueno, me parece que el gobierno tomó el tema como correspondía, la empujó, la llevó adelante, la presentó en el Parlamento, tuvo un tratamiento en el Parlamento bastante largo, parecía en algún momento que se podía haber complicado, sobre todo con los votos de los integrantes del gobierno, de la coalición, pero bueno, sin embargo se llegó a una buena reforma previsional. El propio Rodolfo Saldain, que fue uno de los principales referentes de este tema, yo tuve la oportunidad de tenerlo en una charla hace pocos días en Montevideo, que llevamos adelante nosotros, y él decía que, bueno, que más allá de que algunos se acuñó una frase que parecía que creo que el propio presidente la dijo, que a la leche se le había echado un poco de agua en lo que había terminado quedando. Y Saldain decía que es verdad que se le puede haber echado un poco de agua, pero había mucha leche. Es decir, que la reforma que termina quedando es una buena reforma que toca los aspectos más importantes que se querían atacar, y bueno, y tampoco esto es un proceso, ¿no? Si bien hay algunas cosas que sí se empiezan a aplicar a partir de ahora, hay muchas que empiezan a funcionar dentro de 10 años, otras dentro de 20 años, pero era sumamente necesario en el Uruguay que hubiera una reforma previsional. Y esa reforma, Carlos, recibió apoyo de la oposición, excepto en algunos artículos. Pero previamente a la discusión de la ley que dio lugar a la reforma a la seguridad social, la ley de urgente consideración estableció, y todo el sistema político estuvo de acuerdo en crear una comisión de expertos para analizar este tema. Es decir, que el sistema político sabe que hay una situación que tiene que ser tratada. Sí, totalmente, totalmente. Como te decía, yo creo que desde hace muchos años todos los actores políticos sabían de que se necesitaba una reforma de esta naturaleza. En esa comisión de expertos, que justamente el doctor Saldain era el que estaba al frente de ella, hubo representantes de todos los partidos políticos, vinieron delegaciones
de todo tipo, sociales, académicas, se escuchó a todo el mundo, pero bueno, en algún momento había que tomar una decisión. Creo que el gobierno en determinado momento dijo es ahora, que hay que tratar de presentar un proyecto concreto, y bueno, fue lo que se hizo. Y después, bueno, la oportunidad de los parlamentarios de acomodar algún aspecto, corregir, siempre pasa eso, pero me parece que el resultado final es positivo y finalmente, después de mucho tiempo que se viene hablando del tema, hoy hay una reforma, se llama Sistema Previsional Común. Eso muestra también un poco que quiso abarcar a todas las opciones que hay dentro del sistema jubilatorio. Bueno, me parece que es una buena noticia para el Uruguay que se haya podido aprobar una reforma de este tipo, que por otra parte en varios países están con el mismo problema, están teniendo que abordar situaciones de este tipo porque bueno, los números no dan, y bueno, la única manera es hacer ajustes, y me parece que esta reforma que se votó es una muy buena reforma. Tenemos el servicio de retiros y pensiones militares, que fue muy resistido. Sí, hubieron varios temas, obviamente, que tuvieron alguna resistencia. Uno puede entender desde los distintos actores las distintas posiciones que se han manifestado. Uno puede llegarlo a entender. Cada uno obviamente mira el tema desde el lugar donde está parado, pero bueno, repito, la reforma había que hacerla, el tema había que encararlo y bueno, y haber abordado después de mucho trabajo y del aporte de mucha gente que domina este tema, haber llegado a un proyecto común y haber sido aprobado en el Parlamento es una buena noticia. Y respecto al tema de la posibilidad que vos me planteabas de que se lleve adelante un plebiscito, hay que ver qué sucede, ¿no? Recordemos a ver, acá se opusieron a esta reforma desde el punto de vista político, el Frente Amplio, el partido Frente Amplio, y hace muy poco tuvieron una actitud similar frente a otra ley de este gobierno, que fue la ley de urgente consideración, y salieron a recoger firmas, y llevaron adelante una campaña que todos vimos que tuvieron una cantidad de cosas que se decían que no eran ciertas, y la ciudadanía terminó respaldando la ley de urgente consideración. O sea que fue una jugada peligrosa y donde le fue mal. No sé, hay que ver, ¿no? No sé si se van a jugar a otra movida de este tipo, de salir a juntar firmas y llevar adelante un plebiscito, porque los riesgos en caso de perder, y estamos a muy poco de un tiempo electoral, pueden ser importantes. Entonces veremos. Lo anunciaron, sé que se garganteó mucho con ese tema, pero yo quiero ver si esta vez lo hacen o quedó solamente en el discurso. Dentro de los actores que pueden estar interesados en un plebiscito, que independientemente de qué se quiera plebiscitar, está el PIT-CNT, pero en una situación política partidaria que el Frente Amplio tendrá que tener en cuenta. No va a reformar algo que en definitiva no sea de su interés, ya que coincide en que hay que hacer una reforma, tal vez no esta que se legisló. Sí, a ver, en estos tiempos es muy difícil a veces separar qué es el PIT-CNT y qué es el Frente Amplio, ¿no? Porque casi como que son la misma cosa. Es la izquierda con dos brazos distintos, el sindical y el político, pero casi que hasta que son los mismos actores. Tan es así la cosa que el Frente Amplio le tuvo que pedir prestado al PIT-CNT hace muy poquito tiempo, a Fernando Pereira, y hoy es el presidente del Frente Amplio. Veremos. Yo creo que más allá, repito, de las voces
que se han alzado en contra. Se debe estar evaluando muy bien si hacerlo, cómo hacerlo, de qué forma, porque no es sencillo el tema, no es sencillo, y ellos deben estar evaluando los pros y los contras de llevar adelante un proceso de este tipo, de consulta popular, en el sentido de ganar o perder justamente cuál es el resultado final. Yo creo que lo están evaluando. Si no fuera tan así, ya hace rato estarían con las papeletas en las manos, ¿no? Me parece que lo dijeron, lo anunciaron, con eso de alguna manera se intentó también presionar políticamente, pero hay que ver. Yo, hasta que no vea la primer papeleta en la calle para recolectar firmas, no voy a dar crédito a si esto lo van a hacer o no. Cuando usted mencionaba el tema de la seguridad social, hablaba de la demografía. Y un informe que salió y se publicó hace poco en un semanario de la Administración Nacional de Educación Pública decía que entre el 2025 y el 2030 esperan la reducción de un 24% en lo que es la educación inicial y primaria, porque cada vez hay menos nacimiento en Uruguay. De hecho, la tasa de natalidad actualmente es 1,4, es decir, una mujer, un hijo con 4, ¿no? Por supuesto que algunas tendrán 2, otras no tendrán hijos, pero es el promedio. Es un tema que a ustedes les preocupa y han tenido su posición en relación a lo que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto. Sí, tal cual. Para nosotros es un tema central desde siempre, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y siempre hemos estado en esta lucha desde antes de hacer política, en mi caso, desde los movimientos sociales, por entender que, bueno, que es un bien sagrado a proteger en cualquier sociedad. Pero bueno, además de la importancia que tiene y además del signo de civilización que muestra una sociedad cuando logra defender lo más preciado que es la vida humana, está todos los efectos que tienen, por ejemplo, en esto que vos mencionabas, en el tema de la seguridad social, en el crecimiento del país, en la necesidad de que vengan más niños a nuestra patria para llevarla adelante. A mí me parece que, acá nosotros lo hemos marcado, ¿no? Acá hay un debe de nuestro gobierno, porque el propio presidente de la República, y contigo lo hemos hablado este tema, Marcelo, el propio presidente de la República en el mes creo que fue en mayo del 2020, anunció, frente a una pregunta sobre el aborto, que bueno, que su gobierno iba a ser un gobierno de agenda provida y que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para disminuir la cantidad de abortos. Y no ha pasado nada. Teníamos 10.000 abortos antes, en el gobierno anterior del Frente Amplio, y hoy seguimos teniendo 10.000 abortos por año. Y vaya si incide esta cifra, incide muchísimo. Estamos hablando que en los últimos años la cantidad de nacimientos fue muy baja, y esta cifra de 10.000 vidas truncadas es una cifra que hace mucha fuerza. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto en el 2021 que le llamamos Alternativas al Aborto, justamente para, desde la propia ley, apoyándonos en los artículos 3 y 5 de la ley, darle alternativas a las mujeres, a las mamás que estaban pensando en abortar por temas de orden social, económico y demás. Pusimos arriba de la mesa este proyecto que era nada más ni nada menos que aplicar la ley a cabalidad, dándole alternativas, apoyándola, preparándola en algún oficio o actividad, ayudándole a insertarse en el mercado laboral, dándole contención, dándole apoyatura social de vivienda, etc. Y bueno, y la verdad no avanzó este proyecto.
no avanzó. Se lo presentamos desde el presidente de la República para abajo a una cantidad de instituciones que tenían que ver con el tema y no avanzó. Entonces, ahí hay un debe de este gobierno, porque si de verdad esa frase del presidente es así y él está convencido que es así, y yo creo que sí, que él piensa con cabeza provida, se debieron haber hecho cosas. Por lo pronto, este proyecto que presentamos nosotros se lo debió apoyar. Y bueno, y no fue así. Así que vamos a seguir insistiendo, porque nos parece que es un tema muy importante el que se siga protegiendo la vida humana en el Uruguay. Y ese es uno de los planteos que tiene el sector Adelante, el listado 52 del Partido Nacional. Pero continuamente usted recorre el interior. ¿Y qué es lo que ha notado en el interior, particularmente en el interior del país, con respecto a la sensación que tiene la gente de la política, del político, y qué propuestas mantienen ustedes de aquí en más? Bueno, empiezo por lo último. Mirá, mi estadía, mi venida en estos días acá a Paysandú tiene que ver con el arranque de una gira nacional que empieza justamente hoy acá en Paysandú, con una charla que tiene como título Vigencia de nuestro proyecto político social cristiano nacionalista y popular. Nosotros sentimos que nuestro proyecto político tiene vigencia y más que nunca tiene vigencia en una cantidad de aspectos. En esto que hablábamos, en poner en el centro de la mirada pública la defensa de la vida, la familia, recuperar valores, es decir, todos estos temas que a veces no necesariamente están en la agenda de todos los días, en la agenda política, a nosotros nos parece muy importante que se los tenga en cuenta y por eso vamos otra vez a ponerlos arriba de la mesa para que se tengan en cuenta, para que se entienda que hay una mirada dentro, en este caso, del Partido Nacional, pero es una mirada dentro de la política uruguaya de esta naturaleza, ¿no? donde privilegia temas centrales, derechos fundamentales. Y respecto a lo que uno ve sobre lo que piensa la gente respecto al sistema político, bueno, ahí me preocupa lo que pasa. Ahí me preocupa porque por cosas que han sucedido en el sistema político, uno ve que a veces se desacredita el sistema político por actitudes, por cuestiones que llevan adelante algunos actores políticos, se desacredita el sistema político. Inclusive hasta por temas personales. Hay algunos que dicen que lo privado no tiene nada que ver con lo público y parecería como que en lo privado pueden hacer una cosa y en lo público pueden hacer lo contrario. No. Yo siempre dije que la política es la mezcla de hombre e idea y que siempre he dicho que mi mejor discurso es mi propia vida. Es decir, es muy importante que quienes estamos en la actividad pública tengamos valores, tengamos principios, tengamos ética, tengamos moral en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y por supuesto, obviamente también en la vida pública. Porque esa desacreditación que viene a partir de actitudes de algunos actores, ese desacreditar de la actividad política es muy peligroso. Es peligroso porque se empieza a descreer primero de algunos actores, pero después se empieza a descreer de todo el sistema político y es peligroso, porque cuando no se cree en el sistema político, se abre una ventanita para que se aparezcan iluminados de un lado o del otro que pasándole por arriba a las libertades, a la democracia, a la voluntad de la gente,
pretenden llevar adelante la vida de la sociedad. Y ejemplos hay de sobra. El Uruguay los ha tenido. No nos olvidemos que, por ejemplo, mirando el pasado reciente del Uruguay, en los años 60 hubieron algunos iluminados que intentaron cambiar las cosas con un arma en la mano y después, bueno, tuvimos un golpe de Estado, tuvimos un gobierno cívico-militar donde, bueno, tampoco a quienes queremos la democracia nos gustó para intentar encaminar el país. Entonces, ni una cosa ni la otra. Y esas cosas a veces pasan cuando el sistema político está desacreditado, cuando la gente no confía en el sistema político. Entonces, sí será importante que actuemos con valores, con principios, repito, en la vida personal y en la vida pública, porque no se separan ambas cosas, por más que algunos dicen, no tiene nada que ver lo privado, no, todo tiene que ver porque una cosa impacta en la otra y la gente quiere confiar, quiere creer en las personas y en esa mezcla de personas e ideas, y bueno, yo eso sí lo vengo viendo. No digo que esté desacreditado todo el sistema político, pero no goza de su mejor buena salud. Carlos Iafigliola, del sector Adelante, lista 252 del Partido Nacional, muchísimas gracias por concedernos una vez más una entrevista. No, como siempre, Marcelo, el agradecido soy yo y a las órdenes siempre.